¿Cómo están, familia? Andaba olvidando el micrófono. Pasa que este es el ungido, no el que predica, ¿ok? Pongámonos de pie una vez más todos, por favor. ¿Cómo ven si nos estiramos un poquito? Como que el calor se presta para dormir, descansar. Lo que no dormimos en la noche, hoy queremos venirlo a reponer, ¿sí o no? Así es que te invito a que te estires tus brazos. Pasa luego en la iglesia donde estamos pastoreando mi esposa y yo, que a mitad de prédica veo que la gente se está durmiendo. No tengo la unción de Pablo cuando alguien se le durmió, se cayó y murió para resucitarlo. Y le digo, no tengo la unción de Pablo, te recomiendo no te duermas. Entonces, inclina tu rostro, por favor. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, tu bondad y tu amor. Señor, esta mañana quiero pedirte que hables a nuestro corazón, a nuestras vidas. Y lo que tú, Dios, has de sembrar hoy en nuestras vidas, familias, te pido que lleve mucho, mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. Antes de todo, quiero agradecerle a los pastores de Metro y Celina Piña por la invitación. Gracias, pastor. Gracias por confiar, por invitarme. Es para mí un privilegio. Y les manda saludos mi esposa. Ella no pudo estar acá y me pidió que les saludara. Junto con ella pastoreamos la iglesia Comunidad Vida en Santana, Xalmilulco. Llevamos pastoreando ya algunos años. Y a lo largo de tantos años hemos visto, aprendido, experimentado muchas cosas. Como si bien también tú en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu familia, nos toca experimentar muchas experiencias, vivencias, situaciones difíciles, adversas, complicadas. Y también, ¿por qué no decirlo? También cosas buenas. Solo que esas parece que se esfuman de volada y los procesos tardan un poquito más. El mensaje que traigo hoy lo he titulado Provocadores de Victorias. Tengo la firme seguridad, Dios nos ha llamado a ser provocadores, no espectadores, provocadores. Tenemos esta cualidad dada por Dios para provocar que las cosas sucedan. Mismo Jesús, cuando mandó a sus discípulos a predicar, dijo: vayan y hagan, provoquen que la gente me conozca. Cuando los mandó a sanar a los enfermos, los comisionó para cambiarles las vidas, las situaciones a esas personas que estaban atravesando momentos difíciles. Provocaron sanidades, provocaron bendiciones. La Biblia nos enseña en Segunda de Crónicas y nos habla al final de este libro: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y pusieras por obra todo lo que el Señor te mandó, entonces todas estas bendiciones vendrán a tu vida. Esto se llama provocar. Constantemente a los jóvenes les digo: sean provocadores. No te quedes con ser espectador. Sea alguien que provoca, alguien que con sus decisiones y acciones provocan que las cosas sean y vayan para bien. Somos provocadores. Y hay victorias que no son el resultado necesariamente de algo, son el resultado de la provocación de alguien. La suerte es un término que muchos hemos acuñado, hemos dicho, aquello que parece que va bien en alguien, pero la realidad es que no es ni éxito ni suerte, sino es alguien provocó que las cosas salieran para bien. Así es que este mensaje, deseo de todo corazón, te inspire, te motive y te lleve a provocar victorias. ¿Te lleve a qué? Provocar victorias. Acompáñame, por favor, con tu Biblia. Tengo cronómetro, veo. Pónganle 2 horas, por favor. Me acuerdo la anécdota de un pastor que llegó a una iglesia, pastor, en la noche. Y dijo el predicador: traigo un mensaje como para 2 días. Así es que pónganse cómodos. Eran por ahí de las 7, 8 de la noche. Entonces una viejita al fondo dijo: usted acabe el fin de semana siguiente si quiere. Yo a las 9 me voy.
Traigo mensaje para 3 horas, pero no quiero que la gente se vaya. Así es que lo pueden regresar. No, es cierto. Salmos capítulo 34, versículo 6 dice lo siguiente: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Este salmo nos enseña dos cosas fundamentales. Número uno, que siempre va a haber angustias, siempre. Número dos, que si clamamos con la actitud correcta, el Señor nos va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Puedes clamar quejándote, puedes clamar renegando, puedes clamar enojado y nunca jamás verás el resultado de lo que clamas, hasta no tanto tener el corazón y la postura correcta. Por eso el salmista dice: este pobre clamó y el Señor lo libró de todas sus angustias. Va a haber angustias y aquí tenemos la oportunidad de clamar, y la invitación es que lo hagas correctamente, con un corazón de humillación, con un espíritu pobre. Sigue diciendo. Ahora, esto no se refiere a una pobreza económica, esto se refiere a una condición del corazón. Jesús dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no hablaba en términos económicos, hablaba en términos del corazón. Bienaventurados aquellos que necesitan y que saben necesitan a alguien para poder salir adelante. Bienaventurados aquellos que están conscientes que no pueden solos y que necesitan un Salvador, que es Cristo el Señor. A eso se refiere pobreza, a la condición del corazón, no a la cartera, ¿ok? Hay ricos que son sumamente humildes y pobres extremadamente orgullosos. Y me ha tocado conocer ambos. Sigamos. Versículo 7. El ángel del Señor acampa en torno de aquellos que le temen. No que le tienen miedo, sino que le temen. A su lado estará para librarlos. ¿A qué se refiere esto? Que hay un ángel asignado por Dios que nos va a cuidar y nos va a defender. Hoy es el Espíritu Santo en medio nuestro quien nos defiende y nos cuida. Pero hay una cláusula que muchos de nosotros casi no ponemos atención. Dice: el ángel del Señor acampa en torno de aquellos que le temen. ¿Que le qué? Temen. Aquellos que temen a Jehová. Y no es temor, no es miedo. Es simplemente este temor reverente de hacer lo que sabes que a Dios le agrada. Versículo 8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. El Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Así es que yo quiero regalarte en este pasaje algún par de gemas que van a bendecir mucho tu vida. Uno, siempre tendrás la oportunidad de clamar a Dios en momentos de angustia. La forma en la que tú clames determinará si Él escucha. Él escucha a todos, convengamos ello, como también conoce a todos. Pero también la Biblia dice que a algunos les dirá: apártense de mí, no los conozco. No los conoce si lo sabe todo. No. Pasa que solamente aquellos que se dejaron conocer por Dios, que se humillaron, que entendieron su necesidad, es aquellos a los cuales tienen la bendición de ser escuchados, por consiguiente ser respondidos. El salmista lo decía: por cuanto pusiste tu amor en mí, yo te libraré. Por cuanto decidiste conocer mi nombre, me invocarás, yo te responderé. Contigo estaré en la angustia y te libraré de todos los males y peligros. Entonces la Biblia está plagada de situaciones a las cuales todos aspiramos, pero están condicionadas las promesas. La Biblia está condicionada. Partamos de ahí. Dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y no hay mejor cosa que le pueda pasar al hombre que Dios lo escuche, que perdone sus pecados y que sane su tierra. La Biblia está condicionada. Por ello es que somos provocadores. Desatamos bendiciones, desatamos milagros, desatamos provisión, desatamos vida cuando hacemos, cuando provocamos, cuando obedecemos. Segunda de Crónicas capítulo 30, si mal no recuerdo, dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra todo lo que el Señor te mandó, entonces estas bendiciones vendrán a ti. Entonces las promesas, di conmigo, están condicionadas. Y este salmo no es la excepción. Dice la Biblia: el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que
le temen. ¿Qué? Que le temen. Temer a Dios tiene que ver con pensar en Dios y hacer lo que Dios le agrada. Es tenerlo en cuenta en todo. Eso es temer a Dios. Te lo voy a aterrizar. Temer a Dios es tenerle en cuenta en todo. Tenerle en cuenta no en lo que me conviene. Señor, por favor, bendíceme, por favor. No, es en todo. Tenerle en cuenta en todo. Esto es temor de Dios. Pero también es obedecer a su palabra. Es hacer lo que Él dice que hagamos. Y hay un personaje en la Biblia que ha bendecido tanto mi vida y que es mi oración pueda bendecir también tu vida. Y me refiero al rey Ezequías. Acompáñame en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Dígame en el que se está durmiendo. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo, no solo es desear, es hacer. Si hay algo que cautiva el corazón de Dios, es cuando el deseo se convierte en algo realizable, en algo concretable, en algo aterrizable. Yo deseo muchas cosas, pero no siempre hago todas las cosas. La Biblia dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora, convengamos que David no era su padre, era su tatarabuelo, pero alguien que hace lo que a Dios agrada se convierte en automático, ahí en el linaje se convertía en automático hijo de David. Hijo de David. ¿Qué hizo Ezequías? Tengo muy poco tiempo, solamente lo voy a resumir con algunas cosas importantes y vienen en el capítulo 29. ¿Qué hizo ¿Qué hizo Ezequías en amor, en honor hacia Dios? Uno, abrió las puertas de la casa del templo y las reparó, porque para ese entonces la casa de Jehová, el templo, estaba en ruinas, estaba destruido, las puertas quemadas. ¿Qué hizo Ezequías? Reabrió las puertas, las renovó, y reedificó las murallas. ¿Qué también hizo? Restauró y restituyó el oficio sacerdotal y levítico. Esto es lo más loco que hizo Ezequías. Restauró el oficio sacerdotal y levítico, porque en ese entonces no había sacerdotes para presentar ofrenda al Señor, ni había levitas que pudieran servir en la casa del Señor. ¿Qué hizo Ezequías? Abrió las puertas del templo y reinstaló el sacerdocio y el tema levítico. ¿Qué más hizo Ezequías? Santificó la casa del Señor, reinstalando la adoración y los sacrificios al Señor. ¿Qué más hizo Ezequías? Volvió a quemar incienso en la casa del Señor. ¿Qué más hizo Ezequías? Sacaron la inmundicia del templo, sacaron la inmundicia de la casa del Señor. En otras palabras, santificaron el templo. Pero también Ezequías reunió a los principales de la ciudad, es decir, a los líderes de Judá. Los reunió para santificarlos y consagrarlos al Señor. ¿Qué más hizo Ezequías? Puso levitas, cantores y músicos en el templo para que día y noche hubiera adoración en la casa del Señor y pudieran adorar al único y gran Dios, al Señor de señores, a Jehová de los ejércitos, tal como lo había instruido David su padre. Y por último, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías junto con los sacerdotes consagraron a todo el pueblo. Lo que hizo Ezequías fue una labor increíble. Abrió las puertas del templo, restauró las puertas, restauró las murallas, puso a los cantores, a los músicos, a los levitas, reinstaló a los sacerdotes, restauró el sacrificio a Jehová, volvieron a quemar incienso. O sea, todo lo que hizo Ezequías conmovió, cautivó el corazón de Dios. Todo esto que hizo Ezequías lo hizo Jesús en la cruz del Calvario.
reabrió el templo, rompió la cortina, su sangre ahora nos permite tener expiación de pecados por medio de la sangre de Jesús, perdón, limpieza. Lo que hizo Ezequías es lo que años más tarde Jesús vino a hacer. Pero me quiero quedar con Ezequías. Ezequías sacrificó, degolló los sacrificios, usó la sangre y la comenzó a rociar en el templo, y a través de eso redimió los pecados del pueblo. O sea, Ezequías hizo cosas increíbles, provocó. Pero ¿qué pasó cuando alguien quiso hacer lo bueno delante del Señor? Los enemigos se levantan. Cuando alguien quiere ordenar su vida, cuando alguien quiere por fin echarle ganas, se levantan los enemigos contra esas personas, contra ti, contra mí. Y lo vemos en Segunda de Crónicas capítulo 32. Segunda de Crónicas capítulo 32. Me voy rápido, no quiero que pase por alto ninguno de estos pasajes. Por favor, sígueme. Segunda de Crónicas capítulo 32 versículo 1 dice: después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, hago un paréntesis, te doy mi palabra que si prestas toda la atención posible, y no solo eso, sino lo practicas, te doy mi palabra que tendrás las victorias más arrasadoras, tendrás las victorias más grandes nunca antes vistas a tu vida. ¿Me siguen? Pero por favor, préstame toda la atención posible. El sol está subiendo la temperatura, y eso nos permite cansancio, agotamiento, y también, ¿por qué no decirlo? Parece que el enemigo, el diablo y sus demonios quieren adormitarnos para perdernos lo que Dios va a hablar. Así es que préstame toda la atención posible. Dice la Biblia que después de que Ezequías hizo grandes cosas que mostraron fidelidad a Dios, dice, después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, ya te mencioné que hizo. Versículo 2 dice, perdón, 1: Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. El enemigo quería venir para atacar a Judá, a Ezequías y a todo el pueblo. Sennacherib se levantó en contra de Ezequías. Versículo 2: cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarlo, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar, es decir, cerrar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente, muchas gracias, y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no quería que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Miren, quiero que te imagines esto y lo tengas en mente. Está aquí Ezequías con su pueblo, está dentro de una ciudad amurallada, protegida hasta cierto punto, solo que afuera de las murallas había manantiales de agua, había arroyos. Y Ezequías lo que hace es loco. Le dice a todos: quiero que vayamos y cerremos las fuentes de agua. ¿Por qué? Porque si el enemigo atacaba, el agua la iban a ocupar para refrescar su vida, para recobrar fuerzas, para renovar fuerzas. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Cierra los manantiales para que cuando los enemigos vengan y estén cansados, no puedan refrescarse. O sea, se las podamos refrescar. No es cierto. Pero no puedan refrescarse, no puedan recobrar fuerzas. Entonces, ¿qué me enseña Dios con ello? Que hay enemigos a los cuales tenemos que cerrarles la puerta, tenemos que secarles el agua para que no tomen fuerza contra nosotros. El pecado es un enemigo que si nosotros lo seguimos alimentando, nosotros lo seguimos financiando, nosotros seguimos cayendo en eso, entonces se hará más fuerte y después nos va a destruir. ¿Qué es una mentirita? ¿Qué es un beso? ¿Qué es un acostón? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Nos va a destruir. Y no te lo digo desde la perspectiva de ser santo. No, Dios sabe que no, porque he cometido errores como para regalarles a todos ustedes, y todavía me sobrarían. Te lo digo porque al final, si nosotros no cerramos la fuente de agua que alimenta a estos enemigos, nos van a destruir, nos van a terminar aniquilando. Ezequías fue lo que hizo. Ezequías le dijo al pueblo: hey, pongámonos serios porque viene el enemigo y nos va a destruir. Así es que vamos y cerremos las fuentes de agua para que cuando vengan no se refresquen, no recobren fuerza, no se fortalezcan. Fue lo que hicieron. Versículo siguiente: armándose de valor, se requiere de mucha valentía,
Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada, levantó torres sobre ella, también construyó un muro exterior, fortificó los terraplanes de la ciudad de David y mandó a fabricar muchas lanzas y escudos. Es chido poner nuestra confianza en Dios. Es padre decir, mi confianza está en Él. Sí es padre, sí es lindo, pero eso no nos exime de trabajar. Eso no nos exime de levantarnos temprano y pagar el precio por lo que queremos alcanzar. Es genial poner nuestra confianza cada mañana, pero junto con ello es levantarse cada mañana y trabajar, pagar el precio, ir, subir, bajar, hacer. ¿Me siguen? ¿Qué hizo Ezequías? Confiaba en Dios, pero no por eso se quedó a dormir en el palacio. Levantó la muralla, reconstruyó las puertas. Dice la Biblia que construyó armas. Es decir, se preparó para atacar, se equipó. Una de las cosas trágicas que le ha pasado al cristianismo, me aterra que a nuestros jóvenes, es tener esta idea de que porque tienen a Dios, entonces todo tiene que salirles bien. Y no es así. Yo le digo a los jóvenes, tienes que trabajar más que otros, tienes que estudiar más que otros, tienes que levantarte temprano, dormir tarde. Si es posible, no duermas, ponte a estudiar, ponte a trabajar. Porque al final puedes tener a Dios, pero si no tienes una actitud de esfuerzo, de trabajo, vas a fracasar. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Porque uno piensa que por ser pastor uno no trabaja. Yo a mi pastor que le ha trabajado toda la vida y es una inspiración para mí. Gracias, pastor. Lo puso a trabajar la pastora. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Versículo 6. Luego puso jefes militares al frente del ejército y luego se reunió en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó, los animó con estas palabras. ¿Ven lo que les dice Ezequías? Ezequías es un tipazo, es un super mega ultra líder. ¿Ven lo que les dice? Cobren ánimo y ármense de valor. Es decir, tengan un buen par de buenos zapatos para pelear. ¿Qué pensaron? Dice, cobren ánimo, ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Ellos se apoyan en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, que nos brinda de su ayuda y pelea nuestras batallas. Ve cómo los anima Ezequías. Hey muchachos, cobren ánimo. Esa bola de miserables confían en su fuerza, confían en lo que sus manos pueden hacer, pero nosotros confiamos en Dios, en el Señor de señores, en el poderoso de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale un aplauso al Señor. Qué forma de animarlos. A mí me encantaría ser un líder así, que animo a mi gente. No le vendo humo blanco. Les digo, como me acordaba de una película, perdónenme, pero luego predico y me acuerdo de películas. ¿Se acuerdan de Máximo Décimo Meridio González Sánchez? ¿Se acuerdan? Gladiador conocido, que le dijo, muchachos, hoy nos toca pelear y muy probablemente hoy nos toque cenar en el Hades. Tu abuela, yo no voy a ir a cenar allá, pero los estaba animando a pelear. Les estaba diciendo que ellos tenían la capacidad de vencer al enemigo. Aquí Ezequías los anima, les dice, muchachos, llegó la hora de pelear, llegó el momento de salir a la guerra, pero quédense tranquilos, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Su confianza estaba en Dios. Esto es increíble. Su confianza estaba en Dios, pero no por ello se fueron a dormir. No por ello se fueron a trabajar, se fueron a pelear. Sigamos, versículo 9. Sennacherib, que en ese momento se hallaba en Laquis con todo su ejército, envió a sus oficiales para que le dijeran a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: amenazas del diablo, amenazas, amenazas, amenazas. ¿Han escuchado la frase que dice, perro que ladra? Así es el diablo, perro que ladra no muerde. Así dice Sennacherib, rey de Asiria. ¿En qué basan su confianza para permanecer dentro de Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? ¿No se dan cuenta que Ezequías los va a hacer morir de hambre y sed?
Él los está engañando cuando les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos. Esto es lo que estaba diciendo este miserable Sennacherib. No le crean a Ezequías. ¿En qué basa su confianza o su fuerza? Sigue diciendo este hablador bravucón. ¿No fue acaso Ezequías mismo que eliminó los santuarios y los altares paganos y luego ordenó a Judá y a Jerusalén adorar en un solo altar? Eso es lo que hicieron. Restauraron la adoración a Dios, restauraron el incienso y los sacrificios al Señor. Eso hizo Ezequías, y ahora viene con una contraoferta. Sennacherib dice: ¿qué le creen a Ezequías? ¿No se acuerdan que derribó altares y solamente se quedó en un lugar para adorar? O sea, lo que estaba hablando Sennacherib era querer intimidar a los judíos, al pueblo de Judá, aquellos que gobernaba Ezequías. Sigue diciendo: es que no se han dado cuenta de lo que yo y mis antepasados les hemos hecho a todas las naciones de la tierra. Una y otra vez el diablo te va a querer recordar lo que él ha hecho a otros. Una y otra vez te va a querer recordar con la vida de otros lo que hace. Cuando fue el COVID, ¿se acuerdan cuánta gente murió? Y posterior a ello, lo post-COVID, era este temor de decir: si le pasó a fulano, también me puede pasar a mí. Si le pasó a sultano, me puede pasar a mí. Y constantemente lo que otros viven, es muy probable que el enemigo lo use para atemorizarte, para meterte miedo, para aterrorizarte. Miren, Comunidad Vida tiene una iglesia en Carolina del Norte. Constantemente viajo por temas de iglesia. Y estos últimos meses, de un año a la fecha, desde que entró el presidente Donald Trump, me ha tocado viajar por diferentes ciudades de la Unión Americana. Dios gracias por providencia de Él. Y he ido a invitaciones. Estuve la vez pasada predicando en una iglesia en Los Ángeles. Viene de más mencionar. Pero lo que yo pude ver es que la gente está aterrorizada. Entonces antes decíamos: hey, si no te congregas, el enemigo te va a destruir. Hoy, ¿sabes cómo les digo? Si no te congregas, ICE va a venir por ti. Tienen un pavor a ICE. No me ha tocado ver rodadas, a Dios gracias. Dios me permitió tener una tarjeta que se llama Global Entry, que me permite entrar sin que me pidan pasaporte, visa ni ningún otro documento. Entro y en un minuto ya estoy del otro lado. Pero puedo ver cómo es el terror de la gente al escuchar ICE, ICE, ICE. Los que no saben, son aquellos que se dedican a deportar personas. Nos ha tocado tener casos en la iglesia de deportados, y también casos en Santana de deportados, y a mí me duele mucho. No tienes una idea cuánto, porque ya no envían diezmo. No, no es cierto. Sí, enviaban diezmo. Digo: Señor, que no los agarren, que no los agarren, por amor a sus ofrendas. Pero me ha tocado ver cómo un enemigo se ha infiltrado en las iglesias, que de un tiempo acá las iglesias latinas se han dejado de congregar porque le tienen miedo a ICE. Porque lo que sucedió a otros muy probablemente te va a suceder a ti. Y eso es lo que el enemigo una y otra vez quiere recordarte. Lo que le sucedió a fulano, entonces bien te puede pasar a ti. Lo que le sucedió a tu familiar, a tu amigo, bien te puede pasar a ti. Son amenazas del diablo que quieren destruir, quieren detener, quieren retener lo que tú eres, tienes y el potencial que Dios ha puesto en ti. Y viene Sennacherib y le dice: hey, ¿no se acuerdan que mis antepasados y yo hemos eliminado a nuestros enemigos? ¿Y ustedes le creen a Ezequías? Tengan tantita opinión propia. Y Ezequías se para firme. Cuestión de tiempo, ya no seguiré hablando de esto, pero se para firme, y dice la Biblia que nuevamente Ezequías volvió a cobrar ánimo con el pueblo. Quiero que sepas algo: lo que le sucedió a fulano necesariamente no tiene que sucederte a ti. Lo que pasó con fulano necesariamente no tiene que pasar contigo. ¿Sabes por qué? La diferencia más grande es porque Dios está contigo y porque Dios pelea tus batallas. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la razón por la cual debes estar tranquilo, tranquila. ¿Me siguen? Sigamos. Los oficiales de Sennacherib siguieron hablando contra Dios, el Señor, y contra su siervo Ezequías. Siguieron hablando. Versículo 18: los oficiales de Sennacherib le gritaban a voz de cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla:
Lo hacían en lengua hebrea para infundirles miedo y empezaron el enemigo a hablar. Versículo 20, por ese motivo el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. ¿Clamaron qué? Pongámonos de pie, por favor. Y no es porque ya acabé. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? Ahí está la respuesta. Ante las amenazas del enemigo, ante las amenazas de nuestros enemigos, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. Es todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué hizo Ezequías? Dice la Biblia que Ezequías junto con Isaías clamaron a Dios. Así es, quiero que levantes tus manos, todos. Y aquella situación que tú estás atravesando, la que sea, dile: Señor, aquí está mi vida. Y clamo a ti. Yo no puedo, pero tú sí. Yo no sé, pero tú sí. Mi vida, vamos fuerte, mi vida, mi presente y mi futuro lo pongo en tus manos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Toma tu lugar, por favor. Ve lo que decía el salmista: invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Wow. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Que el Señor te responda, de Salmo 20, cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario. Ese salmo, léanlo en casa, está increíble. Que el Señor te cuide, te proteja, que el Señor escuche tu oración en los momentos de angustia. Jesús lo dijo estando aquí en la tierra, que todas nuestras oraciones elevadas al Padre en el nombre de Jesús iban a ser escuchadas, también contestadas. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 21. Esto está genial, porque Ezequías restauró las puertas, reedificó las murallas, igual Nehemías. Ezequías creó instrumentos de guerra. Ezequías hizo lo que tenía que hacer, pero en el versículo 21 hace Dios lo que Dios tiene que hacer. Oh, esto me encanta. Versículo 21 dice: entonces el Señor envió un ángel para exterminar a todos los soldados y a los jefes y capitanes que estaban en el campamento del rey de Asiria. Se cree, no se cree. En Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, menciona que eran más de 185,000 soldados de Siria. 185,000 soldados. Un mundo de gente que venía contra Ezequías y su pueblo. ¿Quién peleó en favor de ellos? Dios. Dice la Biblia que el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados, a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Y tuvo que volver. ¿Cómo volvió Sennacherib? ¿Cómo volvió a casa? Y no solo eso, sus hijos lo mataron. Más adelante vemos, al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos la respuesta de Dios se hizo presente a la petición y súplica de Ezequías. La respuesta de Dios se hizo presente a la súplica y a la oración de Ezequías. ¿Te das cuenta cómo Ezequías planificó, construyó, edificó, hizo armas, se preparó? Jóvenes, prepárense. Jóvenes, por favor, prepárense para que no sean burros como yo. Yo luego digo, soy bien burro. ¿Por qué no estudié inglés? Dije, ¿por qué no aprendí inglés? ¿Por qué en lugar de estar ahí viendo lo que no, me puse a estudiar? Quizá hoy sería un poquito más de lo que Dios me ha permitido hacer, pero mi capacidad no me da para más. Yo me arrepiento de no haber estudiado. Me volaba las clases, era un tonto, estúpido, burro. Era un neófito que nunca calculó que algún día Dios lo podía usar. ¿Por qué no prepararse más? ¿Por qué no estudiar más? Llego cuando y me hablan en inglés y yo, I don't speak English, only Spanish. Y yo, un mexicano, un latino. Gracias a Dios cuando me acompaña mi hijo Mayito, a Dios gracias, él muy bueno en ello. Papá dice esto. Papá, ¿cómo es posible que no entiendas esto? Si es básico, tu abuela, para ti, no para mí.
No me preparé. Pero ¿qué hizo Ezequías? Se preparó, estudió, hizo, armó, hizo un gran ejército. Y al final, ¿quién peleó? Jóvenes, prepárate, estudia, sueña y al mismo tiempo trabaja, que al final quien va a pelear tus batallas va a ser Dios. ¿Lo crees? Vamos a darle un aplauso al Señor. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de todo el campamento. Así Dios salvó. No sé si me puede apoyar alguien en el piano. Pero ¿qué fue lo que provocó esta gran victoria? ¿Qué fue lo que provocó? Préstame toda la atención, porque Ezequías hizo algo digno de admirar y de imitar. Dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 24 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre Abija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de sus antepasados, de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había levantado. Ezequías puso su confianza en el Señor. Versículo 6: se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le mandó a través de Moisés. Número 1, esto es lo que hizo Ezequías. Gracias. Esto es lo que hizo Ezequías. Se mantuvo fiel al Señor. Destruyó los ídolos, derribó los altares a la diosa de Acera, derribó todo enemigo que se había levantado contra Dios. Restauró, reinstaló a los sacerdotes, a los levitas, la adoración, el templo. Nehemías, número 1, hizo eso. Segunda cosa que Ezequías hizo, esto agradó al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Lo que te conté hace ratito fue capítulo 32. Hoy te quiero contar lo que el capítulo 31, es decir, la antesala del capítulo 32. Dice: cuando terminó las fiestas, todos los israelitas que estaban ahí recorrieron las ciudades de Judá para derribar las piedras sagradas. Ya lo leímos. Versículo 2: Ezequías les asignó turnos a los sacerdotes y levitas para que cada uno sirviera según su oficio, e hicieran holocaustos, sacrificios. Reinstaló el sacrificio, ya lo aprendíamos. El rey destinó parte de sus bienes para los holocaustos matutinos y vespertinos, y para los holocaustos de los sábados, de la luna nueva y las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Ezequías sembró, dio, hizo. Versículo 4: también ordenó que los habitantes de Jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que le correspondía para que pudieran dedicársela al Señor. ¿Qué parte correspondía? Vamos al versículo 5. Tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia todo el diezmo. Eso estuvo brutal. Me encantó el amén. Porque no hay victorias arrasadoras hasta no tanto consagrar todo al Señor. Dice la Biblia que Ezequías derribó altares, restauró el sacerdocio, la adoración. Todo eso está genial. Pero también hizo algo: obligó a todo el pueblo a darle al Señor lo que correspondía, en primicias y diezmos. Mucha gente ha querido destruir la labor de la iglesia, atentando con este acto que honra a Dios. Porque el diablo sabe que cuando la gente es generosa, la iglesia avanza, crece, la iglesia sigue impactando la sociedad. Y te guste o no, los diezmos y las ofrendas que en generosidad la gente da son el medio con el cual Dios sigue avanzando y hace avanzar su obra. Y el enemigo atenta contra eso. Nunca se trató de dinero, se trató de honra. Yo tengo la capacidad, a Dios gracias, de comprarme toda una caja de paletas. 2 cajas. Ya una tercera no me alcanza, pero 2 cajas sí. Pero no te imaginas cuánto cautiva mi corazón cuando mis hijos vienen con una paleta.
Porque eso significa una cosa: me aman y me honran. Yo puedo comprarme un montón de paletas, que si no, pero cuando mi hijo, por amor, por gratitud, me dice: papá, fui a la tienda y me acordé de ti y te traigo una paleta, cautiva mi corazón. Dios es el dueño del oro y de la plata. A Dios no le impresionan las cuentas grandes, mucho menos le decepcionan las cuentas pequeñas. Lo que cautiva su corazón es que un hijo, en amor, en obediencia, en honra, le dijo: papá, aquí está lo que te pertenece. Eso cautiva su corazón. Eso cautivó el corazón de Dios, Ezequías. Ezequías, dice la Biblia, que trajo a todo el pueblo para que honrara al Señor a través de primicias y diezmos. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª porción que le corresponde a Él. Y quiero enseñarte algo que te va a hacer ver de una forma diferente el diezmo, porque muchos lo hemos quizá trágica y lastimosamente manipulado para extorsionar, chantajear. Es algo que jamás yo me prestaría a hacer. Pero si hay un principio eterno con respecto al diezmo. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿vale? Si a ti te tocaran pagar por hora, como lo hacen en Estados Unidos, y supongamos que la hora te cuesta, o le cuesta al patrón o a ti pagártela 10 pesos, 10 pesos, y trabajas 10 horas, ¿cuánto está obligado el patrón a pagarte? Creo que no formulé bien la pregunta, ¿verdad? Porque ¿a poco no saben sumar, multiplicar? Te pagan a 10 pesos la hora, perdón, a 100 pesos. Dice: ay, qué patrón tan más marro. No. Te pagan a 100 pesos la hora, 100 pesos la hora, y trabajas 10 horas. ¿Cuánto el patrón te tiene que pagar? ¿Cuánto te tiene que pagar? 1,000 pesos. Aquí tengo 1,000 pesos. Voy a hacer una pregunta. Quien me la adivine se los gana. Adiós, ¿quién me los prestó? Le dije a alguien: préstame 1,000 porque no los conozco. Entonces, ganas 100 pesos la hora, trabajas 10 horas. ¿Me siguen? ¿Cuánto te van a pagar? La Biblia dice que traigas el diezmo, el 10%. ¿Cuánto hay que traerle al Señor? ¿Cuánto hay que traerle? ¿Cuánto hay que traerle? 100. Matemáticamente esto le corresponde al Señor. Pero muchos siempre vemos dinero, siempre vemos dinero, siempre vemos dinero. Por eso no le damos al Señor, porque siempre vemos dinero, dinero. ¿Sabes qué Dios ve? Tiempo, tiempo, tiempo. Tú no le diste 100 pesos, tú le diste una hora de tu tiempo. Lo diré una vez más: tú no le diste 100 pesos. El dinero es eso, papel. Y cualquiera da dinero. Ay, yo quisiera que alguien dijera así: ay, pastor, me sobran 2 millones. Ay. El dinero es eso, es papel. ¿Tú crees que a Dios le importa el papel? Dios va tras tu corazón, tras tu tiempo. Tú no le das 100 pesos al Señor, tú le das una hora de tu tiempo. Es decir, esta hora, Señor, no la trabajé para mí. Esta hora no la trabajé para comprarme el coche del momento. Esta hora no la trabajé para comprarme la consola. Esta hora no la trabajé para comprarme ropa de diseñador o de marca. Esta hora que yo trabajé, la trabajé para ti. Trabajé, puse mi tiempo, puse mis fuerzas, puse mi vida, puse mi salud. Trabajé una hora y hoy esa hora que gané te la doy a ti. Tú no le das tiempo, tú no le das dinero, le das tiempo. Ve lo que dice la Biblia en Gálatas: oh hombre, no se engañen, nadie puede engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo. Entonces esta idea, a ver, si yo siembro dinero, ¿qué voy a cosechar? Si yo siembro dinero, ¿qué voy a cosechar? No, no vas a cosechar. O sea, los billetes no se dan en árboles. Mire, yo añoraba, Dios sabe que añoraba conocer Estados Unidos y
Yo dije, algún día pisaré Estados Unidos. Y una vez alguien me preguntó, ¿y por qué quieres ir a Estados Unidos? No, es que dicen que allá se barre el dinero. Allá se barre el dinero. Cuando llegué, ya hasta habían trapeado. La Biblia dice que lo que siembras, eso, si tú siembras dinero, tú no vas a cosechar dinero. Esta es la mentalidad por la cual muchos no tenemos o vivimos engañados. Porque dije, sembré 1,000 pesos, debo cosechar 100 veces más, 100,000 pesos. Alguien te engañó, alguien te timó, eso es una vil mentira. El que sembró tiempo en dinero va a cosechar ¿qué? Tiempo. Lo que tú siembras, por ejemplo, capacidad, fuerzas, vitalidad, tiempo, vida. Tú sembraste 1 hora al Señor y puse mi tiempo, mis fuerzas, mi capacidad, mis talentos, y ahora se los traigo al Señor. Yo no le traigo dinero, le traigo capacidad, tiempo, le traigo fuerzas, le traigo juventud, le traigo vitalidad. Le dije, Dios, no es dinero, es mi tiempo, es mi talento, es mi capacidad. Aquí te lo traigo, Señor. ¿Qué crees que voy a cosechar? Más vida, más tiempo, más capacidad, más talento, más para seguir produciendo y seguir generando. ¿Cuántos dicen amén? Podemos dar un aplauso al Señor porque parece que el ambiente está tenso. Hace como un mes y medio, no recuerdo, viajé con mi esposa y en uno de los vuelos, ya para llegar a nuestro destino final, nos tocó hacer escala en alguna ciudad. Y ya vamos, y nos tocó viajar en un avión muy chiquito, donde prácticamente son 2 y 1, 2 y 1. Y íbamos mi esposa y yo en 2. Estábamos prácticamente por aterrizar. El piloto nos anuncia que estamos a nada de aterrizar. Entonces viene el descenso. Y cuando el avión venía descendiendo, yo venía con el celular en mano, leyendo un libro. Y yo le contaba a mi esposa que justo estaba leyendo una parte del libro donde dice: Él vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir para llevarnos a la eternidad con Él en el cielo. Cuando yo leí este fragmento, el avión empezó a entrar en unas turbulencias. Dios no me deja mentir, he viajado muchísimo, pero en la vida había vivido, experimentado algo así. La gente empezó a gritar, a llorar, la gente empezó a clamar a Jesús. El celular salió volando, los compartimentos de arriba se abrieron, las maletas comenzaron a caer. El piloto no dijo nada, el miserable ese se quedó callado, el sinvergüenza, y empezó a hacer de una forma terrible. Y mi esposa y yo nos agarramos de la mano y nos miramos, dijimos, quizás sea último viaje. Y yo le dije: Señor, acuérdate de mí y de lo mucho que he trabajado. Permíteme cosechar tiempo, vida. Hice lo que Ezequías hizo cuando vinieron con un diagnóstico de muerte. ¿Sabes qué dijo Ezequías cuando le dijeron: te vas a morir? Isaías le dijo. Él dijo: Señor, te he servido, te di lo que correspondía, te di mi tiempo, te di mis fuerzas, te di mis recursos, di lo que me correspondía dar, hice lo que me tocaba hacer. Esa misma oración hice en ese vuelo. Y dice la Biblia que se vuelve Isaías y le dice, Dios le dice a Isaías: quiero que le digas a Ezequías que tiene 15 años más de vida. Cuando tú le das al Señor lo que corresponde, cuando tú honras al Señor con tu tiempo, con tus talentos y tus capacidades, a través del recurso, Él te va a añadir más tiempo, más fuerza, más juventud, más vitalidad. ¿Por qué? Porque nunca se trató de dinero, nunca. Siempre se trató de tiempo, siempre se trató de esfuerzos, siempre se trató de vida. Dame un porcentaje de tu vida y yo añadiré más vida a la que ya tienes.
dame tu tiempo, dame tus fuerzas, dame tus capacidades, y yo añadiré más tiempo, más vida, más capacidad. Dame de ti y yo te doy de mí. ¿Cuántos dicen amén? Ezequías fue lo que hizo. Le dijo a todos: quiero que le demos al Señor. Hemos trabajado y no hemos honrado al Señor con nuestra vida. Hemos trabajado y no le hemos dado al Señor lo que corresponde. Hemos hecho tanto y no le hemos dado a Dios lo que es. ¿Sabías que el diezmo es la única instrucción a la cual Dios le tuvo que meter una promesa? Dice la Biblia: traigan los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, hay bendición hasta sobreabundar, y yo reprenderé por ti al devorador. Quiero que te lleves esto: nunca se trató de dinero, nunca. Si tú crees que dar diezmo es dar dinero, estamos perdidos. Darle a Dios mis diezmos y mis ofrendas es darle a Dios mi tiempo, mis fuerzas, mis recursos, mi capacidad para poder generar. Yo se lo doy al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y no te lo digo como una historia al aire. Con esto quiero ir concluyendo. Yo también diezmo, y mi pastor puede dar testimonio de ello. Y me duele. Ay. Cada vez que me toca hacer un viaje, cada vez que me dan una ofrenda, cada vez que me toca salir, por norma, por regla, mi esposa y yo hemos asignado siempre un porcentaje para el Señor, porque Él me da la vida para salir, Él me da la capacidad para pararme y predicar, Él me da de su gracia para hablar, Él me da todo. Y lo único que me pide es el 10%, la 10ª porción, las primicias. Termino con este testimonio. Recuerdo que hace muchos años yo tuve una quesería. Quebró, porque era un pésimo administrador, qué sé yo. Quebró. Entonces recuerdo que todavía no estábamos en Santana. No sé si usted lo recordará, pastor. Estábamos en casa de oración atrás. Y ese día el pastor se levantó y dijo: hay una necesidad, y es: necesitamos comprar un proyector. Un proyector, ¿para qué? No sé, proyector. Entonces yo esa mañana, domingo, me levanté con una reja de queso, una sola reja. Esa reja en ese entonces costaba 2,000 pesos, 2,200 promedio. Y platicando con mi esposa le dije: mira, vendo esta reja hoy y tenemos 2,200 para vivir al menos una semana, quizás si lo ahorramos bien hasta 2, y no pidamos más porque no hay más. Quebró la empresa, quebró el negocio, estoy en bancarrota, estoy endeudado hasta las cachas. Así es que voy al mercado, vendo esta reja de queso, me dieron 2,200 por ella, y con esto vivimos 15 días. Llegué, casa de oración, mi pastor se le ocurre esa mañana la bendita idea de levantar una ofrenda para un cochino proyector. Pero al mismo tiempo fue el mejor momento que Dios me permitió vivir. Y cuando él dice: yo siento muy dentro de mí en el corazón, dalo. Y le dije: está bien, Señor, voy a dar mi diezmo, eso es innegable, eso. No, da todo. Dije. Por un momento pensé que el diablo me hablaba. El diablo, te reprendo, apártate de mí. Y de momento se acerca mi esposa y me dice: ¿sabes qué? Siento en mi corazón que lo demos todo. Y dije: pero es que Dios sabe que es lo único con lo que tenemos. O sea, no es que estamos dando algo de lo que nos sobra. No es que nos sobran 2,000 pesos y ya lo vamos a dar. No, Dios sabe que no. Es todo, es todo. Y yo podía sentir como Dios me decía: ¿y si me das tú todo? ¿Y si corres el riesgo de creerme y me das todo? No lo pensé más, no lo dudé más. Tomé un sobre, metí los 2,200 pesos y los deposité en la caja. Ese día me tuve que ir de array, tuve que pedir ray porque di para el pasaje. Quien nos echó un ray dijo: ¿y no les gustaría comer? Le dije: ¿y cenar también se puede? Sí, no, porque
y mañana lo podré visitar otra vez. Y ya que andamos en confianza, el martes te puedo caer. Ese día obedecí. Y han pasado los años. Y no te imaginas hasta dónde el Señor nos ha permitido llegar. Hemos comido, hemos viajado, nos hemos aventado proyectos titánicos que han costado una fortuna. Y hasta el día de hoy Dios ha sido bueno y fiel, porque si tú le das todo, Él te da todo. Vamos, si tú lo crees, si tú le das todo, Él te da todo. Él no miente, Él es fiel, Él es fiel. Yo no vengo a venderte humo, Dios me libre. Vengo a decirte que si tú le crees, Él es capaz de hacer y llevarte a donde nunca jamás soñaste o imaginaste algún día estar. Ponte de pie, por favor. Y mientras están de pie, quiero pedirle a los anfitriones, edecanes, ¿cómo se llaman acá? No sé. Edecanes, que repartan los sobres. Le creas a Dios. ¿Cómo se llama la prédica? Provocadores de grandes victorias. Provocadores de grandes victorias. Se trata de provocar las victorias. Se trata de provocar las bendiciones. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Tengo un amigo que a Dios gracias le va súper bien. Súper bien. Súper amigo mío. Todo el mundo piensa que es mi amigo por interés. Y es cierto. No. Tengo un amigo que le va súper bien. Súper bien. No te imaginas lo bien que le va. Y tengo un pastor que también es amigo mío, que Dios gracias, también le va bien. Entonces me invita a su iglesia a predicar en Houston. Yo llego a la iglesia a predicar, un momento de Dios bien lindo, bien padre, la gente recibiendo. Me lleva a cenar a un lugar muy lindo y me dice: fíjese, pastor, que se me vino hablando con un negocio. Había un guatemalteco que me iba a invertir en el proyecto y al final se me echó para atrás y estoy en crisis. Yo me sentí mal, dije: ¿cómo le pago a este pastor? Se me está llevando a cenar, me va a dar una ofrenda y estoy en crisis. Y le dije: yo tengo un amigo que más o menos ahí puede ayudarle. Pero yo aventé para quedar bien. Dije: total, que diga, bueno, no es lo mismo comer con alguien que tienes futuro o piensas que algo bueno vas a recibir, a no tener ninguna esperanza. Entonces yo regreso a México, le hablo a mi amigo, le digo: fíjate que en Houston hay un pastor que tiene un proyecto así, 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 y ¿cómo ves? ¿No te gustaría entrarle? Le dije. Me dice mi amigo: tú eres un pastor, un hombre de Dios, ¿no me llevarías al baile? Le dijo: no, jamás, jamás, tú sabes que tus intereses son los míos. Literal. Me dice: ok, vamos mañana. No, mañana esperas, oye, tú déjame juntar un mes, 2 meses. Digo: no te preocupes, todo. Viajamos 2 días después, lo presenté, todo, se hicieron amigos, se convenció del proyecto y me habla el pastor la semana pasada. Estuve con él hace 8 días en Houston con él y me dijo: pastor, aquí está la obra de lo que un día soñamos, ¿se acuerda? Dije: no inventes. Sí, lo vi. Y me dijo algo que impactó mucho mi vida. Me dijo: tú fuiste persona clave para hoy ver proyectos concretados. Y quiero que sepas esto: tú eres una persona clave para proyectos concretados. Tú eres lo que Dios necesita para que proyectos, para que planes se puedan concretar. ¿Lo crees? Pero necesitas obedecer. Necesitas decirle: Dios, aquí está mi tiempo, aquí están mis capacidades, mis talentos, yo te los entrego. No es dinero, es vida. Es vida. Porque lo que tú das es vida. Y Ezequías fue lo que hizo. Dijo: a ver, muchachos, hay que darle al Señor lo que corresponde.
Y dice la Biblia, por cuestión de tiempo ya no te leo, pero dice la Biblia que todo el pueblo se dejó desbordar en las ofrendas, en las primicias y en los diezmos. Hasta que dijeron, ya, párenle, ya no traigan nada. Es el sueño que todo pastor algún día anhela, decía. Y en el capítulo 32 se aparece un enemigo. Y en ese mismo capítulo se aparece también un ángel haciendo una masacre y matanza de los enemigos. Hay alguien que provocó una gran victoria, y ese fue Ezequías. Hay alguien que va a provocar victorias futuras, y ese eres tú. ¿Lo crees? ¿Qué hay que hacer? Derribar altares, restaurar e instalar la adoración a Dios, los sacrificios a Dios, y honrar a Dios con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestras capacidades, con nuestros talentos, con nuestros recursos. ¿Lo crees? Ya repartieron los sobres. Quiero invitarte a que deposites tu diezmo y tu ofrenda y le digas: Señor, no es dinero, es tiempo. No son monedas ni billetes, es mi capacidad ejercida en la semana que hoy te la traigo a ti. No son simples monedas y billetes, es parte de mi vida que trabajé en la semana para ganarme esto, y hoy decido traértelo a ti. Hoy decido traértelo a ti. Yo te lo comenté la vez pasada que compartí. Estuve en un viaje en Uganda, viaje misionero por 10 días en Uganda. ¿Te imaginas la miseria que hay allá? Y estando en Uganda, llegó una niña, les enseñé las fotos, que literalmente su hueso se había salido, su hueso, y así caminaba. Y cuando llega la mamá y nos dice: mi hija se cayó hace 2 días. ¿Qué? ¿2 días? Sí, el hueso lo tenía. Tengo fotos, se las presenté la vez pasada, fotos del hueso saliendo. Y cuando estábamos allí por orar por ella, su mamá dijo: yo sé que Dios puede hacer una obra impresionante. ¿Lo crees, sí o no? ¿Lo crees que Dios podía hacer una obra? Entonces los pastores que estábamos allí, y había un evangelista, un pastor, dijimos: vamos a orar para que Dios haga un milagro. Y terminamos de orar, ¿y qué creen que pasó? Nada, absolutamente nada. Y ahí dijo un pastor algo que me encantó. Dijo: este milagro tenemos que provocarlo sembrando. Este milagro se puede llevar a cabo si lo provocamos sembrando. ¿Qué hicimos? Todos los pastores dimos una ofrenda en dólares. Recaudamos una muy buena ofrenda y mandamos a esta chica al mejor hospital de África, de Uganda, para que le hicieran 3, 4, 5 cirugías, los mejores especialistas. Y 3 meses más tarde nos mandan fotos donde la niña ya camina y ya corre, porque las cirugías hicieron lo que tenían que hacer. Hay milagros, iglesia, hay milagros que son provocados a través de la generosidad de la gente. Hay milagros que tú y yo provocamos con nuestra generosidad, también con nuestras oraciones, pero también con nuestra generosidad. El evangelio es provocado en el corazón de la gente cuando nuestra generosidad es puesta. ¿Lo crees? Así es que toma tu sobre. Si todavía no tienes un sobre, levanta tu mano y dile: yo quiero provocar un milagro, yo quiero provocar una gran victoria. ¿Ok? Señor, quiero pedirte en esta hora, Dios, que mires con agrado esta siembra, esta ofrenda. No son billetes, Dios, no son monedas, es la vida de tus hijos plasmada allí. Son sus fuerzas, son sus capacidades, son sus talentos plasmados allí. Por lo tanto, Dios, tu palabra dice que el que siembra generosamente, generosamente ha de prosperar. Y yo lo creo.
Yo creo que lo que con amor, con lágrimas muchas veces irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán a casa trayendo sus gavillas. Señor, oro para que tú bendigas esta semilla, esta ofrenda, esta siembra, que no son recursos económicos necesariamente, es tiempo, es vida, es vitalidad, son capacidades. Por lo tanto, tú te tornas en ellos y cosecharán en abundancia capacidades, salud, vida, tiempo, fuerzas. Cosecharán lo que hay que cosechar para que tú, Dios, puedas tenerlos por mucho tiempo aquí entre nosotros, y aún más con la bendición tuya en sus personas, en sus familias, en sus proyectos, en sus trabajos, en sus negocios, en sus empresas. Declaro la bendición de lo alto sobre ellos y te pido, Dios, que esta semilla lleve mucho fruto, y poderoso es Dios para hacer abundar en ustedes toda siembra, toda generosidad, para que puedan habitar en toda buena obra. Lo declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, familia. Cuídense mucho. Vamos. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo con todas tus fuerzas.